sempre i cenni. Bene, buonasera. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro. Perdónenme por mi voz, quizás no será lo máximo. De todas formas, bienvenidos a este encuentro. El tema es educación libre, un bien público. La cuestión que queremos encarar esta tarde es una cuestión de las más importantes en términos de experiencias del meeting. Es una de las cuestiones que para el meeting de Rimini en todas las ediciones siempre ha sido importante, con la pretensión de jugar un papel esencial, con un sentido que refleja un poco los demás encuentros, pero intentando hacer referencia a la idea según la que la educación es un valor y el valor que se da a la educación seguramente es una de las señas más eficaces, más simples, para que podamos entender el nivel de desarrollo de civilización de la sociedad de la que hablamos. Hoy todos hablan de educación. Hoy estaba en el coche, escuchaba por la radio, el euro invertido en educación significa un euro menos invertido en el sector de la defensa. Ahora ya prácticamente todos saben, sin lugar a dudas, cuál es la conexión certera, concreta y no hipotética de la conexión que existe entre la inversión en la educación y el desarrollo económico y las capacidades de potenciar los recursos a disposición de un país. Todos son conscientes de que la educación, como hemos escuchado en los encuentros, es importante. Staffan de Misura, el embajador y el director del Museo del Bardo, piensan como yo que la inversión en la educación es una inversión en contra del terrorismo, una inversión contra la violencia. Sin educación y sin este ímpetu, este empuje, nosotros tendríamos sociedades, como les diré dentro de poco, menos libres y menos asequibles. Pero existe otra razón por la que educación siempre ha representado el meollo de las cuestiones del meeting. Es una razón personal, no solo a nivel político, sino también personal. No solo a nivel de lo público, sino también a nivel personal. La idea principal es que sin una educación adecuada, la persona no puede desarrollar los potenciales que tiene. Y sin una educación a la altura de estos potenciales, entonces la persona no tiene las condiciones de conocer y, ya que no puede conocer, el otro sigue siendo eternamente alguien que no conocemos, por tanto un enemigo. Por eso la educación no es solo un valor, ya que produce algo para el país, porque la educación es ante todo un elemento ligado a la dignidad misma que tiene el hombre en su relación con la realidad. Además, existe otra razón por la que el meeting de Rimini considera la educación como un tema sustancial. La razón es que a raíz de todo lo que les he dicho hasta ahora, la educación siempre ha representado uno de los pilares sobre el que podemos construir el desarrollo democrático y las libertades civiles de un país. Cuidado, porque todos los regímenes autoritarios, ¿qué origen tienen? ¿A partir de dónde empiezan? Pues todos los regímenes totalitarios, ante todo, ocupan el nivel educativo, porque ocupando y controlando y mandando el sistema educativo, llevan a cabo sus objetivos. Además, personalmente he tenido la ocasión de hablar con el alcalde de Diyarbakır y hemos visto la preocupación con respecto a lo que está aconteciendo en Turquía, donde decenas y decenas de profesores, directores, entre otros, están viviendo una situación extremadamente difícil. Y esto se los digo porque la diferencia entre libertad, democracia y violación de la libertad y de la democracia siempre tiene en la educación un elemento indicador importante. Queremos ver cuál es el nivel de libertad de un país. Si queremos hacerlo es ver el nivel de educación de aquel país. Esta es la razón por la que todas las constituciones presentes, y aquí me refiero a mi ámbito, que conozco un poco mejor, decía, todas las constituciones hablan de
educación, la italiana, la Constitución italiana habla de cultura, habla del derecho y también del deber de los padres de instruir y educar a sus hijos. Nuestra Constitución, con los 70 años de la República, es importante, hemos hablado mucho de ella en estos días y es algo maravilloso también bajo el prisma lexical, porque piensen en la distinción entre educación y algo que en Italia se llama istruzione, porque los padres tienen que educar a nivel personal y también escolar. Esto significa istruzione en italiano. Pero quería subrayar un elemento al que a veces hacemos referencia, porque no solo la Constitución italiana reconoce a los padres el derecho y el deber, recordémoslo, el deber de educar a los hijos y por tanto el colegio es libre, la escuela es libre y puede ser promovida tanto por el Estado como por los privados. Esto es lo que dice nuestra Constitución. Recuerdo el artículo 2 del protocolo de la Carta Europea de los Derechos. Le recuerdo esto porque la Carta Europea de los Derechos, es decir, el Tribunal de Estrasburgo, del que muchas veces hablamos debido a su activismo a nivel de derechos, esta carta, la Carta Europea de los Derechos, afirma en el artículo 2 del protocolo que a ninguna persona le podemos negar el derecho a la educación. Cuidado con esta segunda parte, que dice que el Estado, cuando tiene funciones con respecto a la educación y a la enseñanza, debe respetar el derecho de los padres para que esta educación y esta enseñanza se lleven a cabo respetando las condiciones filosóficas y religiosas. Incluso esta carta, la Carta Europea de los Derechos del Hombre, reconoce que no puede existir la educación si no existe la libertad. Para que exista la educación debe existir también la libertad y para que exista la libertad debemos contar con un sistema educativo libre. Es un derecho de todos, un derecho de cada uno de nosotros. Y esto permite que de forma natural en todo el mundo el problema educativo se encare a través de dos instituciones, ambas públicas. Las instituciones educativas públicas promovidas por los privados y las instituciones educativas públicas promovidas por el Estado. Si miramos cuál es el panorama, la fotografía del mundo, en todos los continentes y en todas las formas asociadas vemos que existe la copresencia de estos dos elementos. Por un lado, los privados y las asociaciones de privados o bien los sujetos no públicos bajo el prisma del reconocimiento estatal y por el otro lado tenemos al Estado. ¿Cuál es el problema para llegar al meollo de la cuestión de hoy? El problema es que en las últimas décadas, y esto recuerda también el título que propusimos, en las últimas décadas, decía, se ha ido afianzando cada vez más la idea según la que para que la educación pueda representar un bien público, para que la educación pueda representar algo de todos, necesitamos permitir que esto sea proporcionado por el Estado, que sea gestionada la educación ayudada, financiada, respaldada y dirigida por organizaciones tanto nacionales como internacionales, pero del Estado. Esta ideología se ha ido afianzando mucho a nivel nacional. Quizás el caso más importante del mundo es Italia, el caso italiano. Nosotros en nuestra Constitución tenemos la tarea, el deber constitucional de crear un sistema integrado, paritario entre el Estado y los privados en la gestión de la enseñanza. 1948, recuerden, en aquel entonces tuvimos la ley sobre la paridad. Después de 52 años, en 2000, Italia es Italia. Hay sujetos incluso no estatales en Italia que promueven colegios y esto lo vemos todos los días porque la Iglesia y diferentes sujetos privados han inventado el sistema educativo en Italia, pero para que entiendan cuánto es fuerte esta ideología, hemos visto retrasos muy fuertes en Italia, pero la educación para ser un bien público, repito, debe ser proporcionada por el Estado, por sujetos públicos. Y esta idea a nivel internacional se ha difundido mucho.
ha tenido una gran resonancia, sobre todo si consideramos aquellos que en aquel entonces se llamaban los países en desarrollo o los países del llamado tercer mundo, ya que allá la idea era todavía más simple. Si queremos llevar la educación a todos en estas condiciones tan desastrosas, debe intervenir alguien, o el Estado o las organizaciones internacionales de tipo público y estatal. Solo las instituciones estatales o bien las instituciones dirigidas por el Estado pueden realizar en dichas condiciones la educación como bien público. Y nosotros hoy aquí queremos hablar de esta afirmación y lo queremos hacer a nivel literal, es decir, queremos poner en entredicho este elemento. Queremos cuestionar si es verdad que la educación para ser libre debe ser solo y exclusivamente estatal. Pero no queremos hacerlo no a nivel teórico, sino a través del estilo que promueve el meeting. Nuestro estilo no es abrir un simposio o un encuentro a nivel abstracto, sino concreto, porque lo que queremos hacer hoy aquí juntos es escuchar el diálogo entre tres ejemplos, tres personas aquí presentes que hablan de su experiencia. Queremos observar juntos y a lo mejor intentar sacar algunas conclusiones de estas experiencias. Queremos entender cuáles son estos casos. La pregunta aquí es, para ser reconocido como un bien de todos, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Estatal o podemos tener una educación que nace de otras fuentes, de otras formas, que tenga otras formas y otras características? Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser el papel que desempeña el público, el Estado? Porque debe tener un papel. Y para hacer este diálogo tenemos aquí tres invitados que presentaré. Hablarán en dicha orden. Ante todo, Anthony Joseph D'Agostino de la Universidad de Notre Dame. Lo acogemos con un cálido aplauso. Anthony Joseph es una persona difícil de presentar porque lo conocemos como DJ D'Agostino y viene de la Universidad de Notre Dame. Es difícil presentar esta universidad porque vemos que esta universidad estadounidense se ha convertido en una presencia protagónica para nosotros, para el meeting. Hemos tenido la ocasión y la suerte de verlos aquí en estos años. Estos invitados venían o alguien los invitó. Aquí DJ trabaja desde 2006 en un programa particular de esta universidad que se llama ACE, Program Alliance for Catholic Education, Alianza para la Educación Católica. Se trata de un programa especial que nos describirá más tarde. El DJ lidera los proyectos internacionales de este programa. A partir de 2015 ha acompañado en esta actividad de promoción profesional, ha acompañado una actividad de estudios porque ha emprendido una investigación que lleva a cabo junto con su trabajo operativo. Una investigación con respecto a las políticas y la administración a nivel educativo. El segundo invitado es Alessandro Mele de Cometa, de la Fundación Cometa. Algunos de vosotros fueron al encuentro junto con Luca Doninelli y seguramente todos ustedes ya conocen Cometa. Él nos hablará de ello también. Alessandro es el director general, el presidente de Cometa. Tiene una experiencia especial, por así decir, en su actividad profesional. Se graduó en Siena en Ciencias Económicas Bancarias. Tiene también un posgrado en Gestión de las Organizaciones no sin ánimo de lucro, entre otras cosas. Estudió Pirola y en un momento dado, a partir de 2004, cambió trabajo y es director general de Cometa. Nos enseñará de qué se trata. El tercer invitado es Marco Bersanelli. Podríamos callarnos ya, no necesitaríamos añadir otras cosas, pero ya que soy un buen presentador y tengo cosas que añadir, digamos que Marco Bersanelli, profesor de física astrofísica, cosa que sabemos todos,
Es una persona con muchas publicaciones, muchos artículos, ha estudiado muchísimo, todos sabemos cuáles son sus ideas, sus reflexiones, pero hoy aquí tiene una función un poco especial, diríamos, porque no está aquí solo a raíz de esta actividad de investigación. No es lo único que ha hecho. Conocemos ya lo que ha hecho, sus investigaciones, pero hay que añadir que a partir de 2012 aceptó el cargo de presidente del Consejo de Administración de la Fundación Sacro Cuore Sagrado Corazón para la Educación de los Jóvenes, una fundación gestionada por una escuela de Milán que tiene el mismo nombre, Sacro Cuore Sagrado Corazón. Por tanto, junto con Marco, clausuraremos este encuentro, esta retahíla de experiencias y ejemplos. Pero la pregunta es, educación libre. Para ser un bien público, esta educación debe ser una educación estatal. ¿Cuál es el papel que desempeñan las experiencias privadas? A ti la palabra, TJ. Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí hoy con vosotros, muy agradecido de tener la oportunidad de hablar de este tema. Os voy a contar algunas historias que he vivido. Me gustaría pararme en 3 puntos. El primero de todos, una educación libre debe liberar el alma de la persona. Segundo, las políticas de educación liberal llevan a escuelas mejores y mejores resultados sociales. Y tercero, las economías emergentes se encuentran en un momento realmente crítico en lo que refiere a estos aspectos. Y la Iglesia Católica tiene que jugar un rol importante. Primero de todo, la educación. Una educación que debe ser libre. Y voy a empezar con la historia de mi educación en la Universidad de Notre Dame. Seguí un curso llamado PLS, Programa de Estudios Libres. Era un curso de educación clásica en el que estudiábamos arte, incluyendo filosofía, poesía, política. Había un curso que se llamaba Seminario de los Grandes Libros, en los que leíamos grandes obras, comenzando por los griegos, Homero, Platón, Aristóteles, hasta llegar a Dostoyevsky y a Cartesio. Las clases seguían un método de discusiones socráticas. Mi primer profesor de estos seminarios era un rabino ortodoxo judío. Y habíamos pasado las 2 primeras horas de clase descubriendo el folleto que describía el curso. Y habiendo aprendido a hacer las preguntas adecuadas, hubiésemos aprendido de la sabiduría de los antiguos. El profesor nos preguntó qué pensásemos. Y él pensaba que el panfleto no valía nada, que era basura. Y él dijo, no creo que este programa os vaya a dar las respuestas. Sin embargo, si seguís el programa, os trastornará el alma. Él dijo que no debíamos leer los libros como si fuesen los recipientes de la verdad. Esto nos hubiese dejado con más preguntas que respuestas. Sino que nos dijo que siendo un hebreo practicante, para él lo más importante era explicar las verdades universales. Para él era importante no estar cerrados ideológicamente, sino buscar una experiencia humana. Y entonces para él era importante encontrarse en el contexto de una escuela religiosa. Os cuento esto porque considero que revela un punto importante
y es que la educación sea realmente libre. Es primero un deber moral, que es muy importante para nuestra vida. Quiere decir que nuestra vida es importante, que tiene un sentido, que la verdad, la belleza y la bondad pueden ser descubiertas de esta forma. Es lo contrario a una aproximación pragmática o escéptica que reduce la humanidad a factores económicos como quizás sencillamente un trabajo bien pagado, bien remunerado. Nos hace entender que es importante emprender este viaje partiendo de una tradición, pero permaneciendo siempre abiertos a un diálogo. Y yo creo que esto está muy cerca de lo que decía Padre Giussani sobre el riesgo de educar, presentando la tradición, pero proporcionando también instrumentos educativos críticos que respetan la libertad. Y esto para mí es más probable que se dé en un colegio religioso, ya sea a nivel clase primaria, durante la secundaria o a nivel universitario, porque las personas se mueven por una visión común. En las escuelas religiosas, por tanto no gestionadas por el Estado, se ofrece algo único, pero no solo a los chicos que van a estos colegios, sino a toda la sociedad. El segundo punto en el que quería incidir se refiere al hecho de que la educación libre tiene importantes repercusiones positivas sobre toda la sociedad. Para garantizar el acceso a toda la población a escuelas privadas o religiosas, es necesario que haya un soporte por parte del Estado, un apoyo por medio de becas o becas de estudio de mérito. Si esto no es así, las personas con menos recursos no tienen esta libertad religiosa, no tendrán el derecho de ver a sus propios hijos instruidos en la fe, educados en la fe, porque quien tiene capacidad económica se lo puede permitir, se pueden permitir una escuela privada para su hijo. Y quizás los menos pudientes están obligados a que sus hijos acudan a escuelas del gobierno, no tienen la posibilidad de elegir. Tal vez los resultados no sean malos, pero sí hay una falta de libertad a la hora de escoger. Sin embargo, este tema de justicia social, esta discusión basada en la libertad, hoy quiero hablaros del resultado de una estrategia de una educación libre desde el punto de vista social. Y os voy a explicar la historia de mi amigo Andrés. Era director de una bonita escuela, de mi escuela, un bonito colegio católico de South Bend, del estado de Indiana. Os voy a proporcionar algunos datos relativos a la educación católica en los Estados Unidos. Tienen una larga trayectoria las escuelas católicas en los Estados Unidos. Han educado generaciones y generaciones de inmigrantes provenientes de Europa, como es el caso de mi padre, hijo de inmigrantes provenientes de Abruzzo y de Roma. En los últimos 50 años, los colegios católicos han registrado un declino, una caída. Tras haber alcanzado al final de los 60 aproximadamente 5,5 millones de estudiantes, actualmente hay 2 millones menos de estudiantes y menos de la mitad del número de los colegios. Esta es una imagen de la escuela de Notre Dame en los años 20. Son los hombres y mujeres religiosos que trabajaban en este colegio y lo sirvieron durante muchos años. En el 93, esta universidad tuvo que abandonar, tuvo que cerrar. Y fundaron un nuevo programa con la idea de renovar la educación católica. Y aquí estáis viendo a los jóvenes en la imagen. Los jóvenes educadores católicos que hay hoy en día en los Estados Unidos.
se fundó en mi universidad la ACE, Alianza por la Educación Católica. Y inventamos a talentosos recién graduados de todo el país a que presten servicio como educadores, como profesores, durante 2 años en distintos lugares del país como educadores de los inmigrantes, profesores, compartiendo el trabajo de explicar, de enseñar, de educar. Uno de estos profesores es Andrew Currier. Durante 2 años ha estado explicando en la ciudad de Los Ángeles en un colegio para niños que venían de familias pobres, sobre todo niños mexicanos. Y consiguió el doctorado y luego se convirtió en director de un colegio católico del estado de Washington, la ciudad. Hace 4 años se mudó a South Bend, en Indiana. Y se convirtió en el director de este colegio, llamado Saint Adalbert. En este colegio acuden hijos de inmigrantes y es un barrio donde la tasa de criminalidad es muy alta y hay muchas bandas callejeras. Antes de la llegada de Andrew, el colegio tenía problemas para permanecer abierto y operativo. Los resultados académicos no eran muy buenos y había muchos problemas de carácter económico. A pesar de que hubiese una parroquia rica en la presencia de feligreses mexicanos, los padres no podían permitirse los precios de la matrícula de este colegio católico. El año después de que Andrew llegara y fuese director, el estado de Indiana aprobó una nueva ley, una nueva política para financiar los colegios católicos de todo el estado, sobre todo para las familias en dificultad. Y del día a la noche se transformó el colegio. Una vez abatida la barrera que suponía el coste de la matrícula, las familias enseguida acudieron al colegio y se doblaron en menos de un año las inscripciones al colegio. Y el Estado impuso una condición que era que las escuelas que recibían a esos estudiantes financiados por el Estado tenían que superar un examen al final del año. Y en base a los resultados de este examen recibían una nota. Si los estudiantes tenían buenas calificaciones, recibían una nota de A. Y sin embargo, si los resultados no eran buenos, recibirían una D o una F. El año antes de que llegase Andrew a ser director, el resultado del colegio había sido F en matemáticas. Y tenían apenas 2 años de tiempo para girar esta situación. Si conseguían cambiarlo, habrían tenido financiamiento, de otro modo no, y tendrían que haber cerrado el colegio. Andrew tenía realmente muy poco tiempo para dar la vuelta a esta situación. Con mucho esfuerzo y con el apoyo de los estudiantes introduciendo un nuevo programa de matemáticas, las cosas cambiaron muy rápidamente. Desde entonces el colegio ha recibido siempre una nota de A, la calificación máxima. Entrevisté hace poco al sacerdote de la parroquia, el jefe de Andrew, que me dijo que los que habían sido antiguos alumnos del St. Adalbert's, este colegio, ahora estaban en las mejores instituciones del país. Y que los inmigrantes nunca habían pensado que estos colegios de élite pudieran ser para ellos, que no tenían medios, que no tenían esperanzas de tener acceso a una buena educación académica. Y en estos colegios han aprendido el sentido de su valor, de aquello que ellos podían conseguir en la vida. Andrew ahora está planeando abrir un colegio católico que está cerrado y crear un instituto de educación secundaria. En este momento en el estado de Indiana
el número de colegios católicos está creciendo, está aumentando. Este es un ejemplo de cómo una educación libre, una política liberal de educación, puede contribuir y puede mejorar la vida de los niños. Modelos como el de Saint Adalbert's. Como una mezcla de responsabilidad y competitividad, aporta beneficios. Y de la investigación, de hecho, confirma esos resultados. Aquí tenemos algunos datos en pantalla. Un economista de Múnich, en Alemania, ha estudiado en todos los países de la OCDE. Y considerando distintas variables, ha intentado determinar qué es lo que determina el éxito de un colegio. Uno de los parámetros era el número de escuelas privadas presentes en el sistema escolar. En las primeras dos columnas podéis ver cómo los países con mayor número de escuelas privadas tienen mayor éxito. Sin embargo, las dos columnas oscuras de la derecha representan aquellos sistemas escolares que proporcionan un punto de vista, un soporte a escuelas privados. Pero el sistema que funciona mejor es aquel que incluye apoyos a colegios privados y a colegios públicos sostenidos con fondos del Estado. Se demostró cómo una mayor autonomía conlleva una escuela mejor, tiene como resultado una escuela mejor, pero también existen excepciones. Antes de que Andrew llegase al colegio del que os he hablado, este colegio había sacado una calificación de F en matemáticas y después de su llegada todo cambió completamente. La autonomía puede tener pros y contras. Las primeras dos columnas muestran los colegios con una autonomía en lo relativo a salario de los profesores y tiene como resultado resultados positivos. Las dos columnas de la derecha hablan de los sistemas que tienen un examen de estado que indica la calidad de la enseñanza con una información transparente. Los mejores resultados se obtenían usando el sistema en el que había control de estado y autonomía balanceados, equilibrados. Aquí podemos ver la fórmula utilizada por el estado de Indiana. Y esto fue copiado por el estado de Florida, que emplea todas estas diferentes características y empezó a hacerlo en el 98. Y desde entonces han mejorado los resultados. Particularmente son las clases pobres las que se han visto mayormente beneficiadas, doblando sus capacidades y resultados académicos. Por tanto, existen algunas características de la estrategia del Colegio de Educación Libre que pueden mejorar el desempeño. Y para acabar, quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el trabajo que estoy realizando. Yo me ocupo sobre todo de la educación en los países más pobres del mundo. He trabajado mucho en Haití. Desde el 2006 trabajo en Haití y tras el terremoto del 2010 me he concentrado siempre más, me he focalizado siempre más en este país. El sistema educativo de Haití es privado en un 80%. Y la institución católica se ocupa de un 20% de la educación en un total de 2.400 escuelas.
y por tanto estamos viendo cómo el Estado ignora el 90% de sus colegios e instituciones. Es la división de la que hablaba Andrea Simoncini. El Estado parece considerarse el único capaz de educar a los chicos. Esta visión se ha visto reafirmada por líderes internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, que considera este problema muy grave. Considera que la calidad de las escuelas privadas es más baja y que el Estado no tiene la capacidad de seguirla y de controlarla. Y eso es un problema. Tras el terremoto, la educación se ha convertido en una prioridad en Haití. Cientos de miles de dólares se han destinado a sostener la educación y a apoyar la educación. Y aquí formulamos nuestra hipótesis, que era que el sistema educativo católico podía tener una función fundamental muy importante en la reconstrucción del sistema de educación en Haití. En un país en el que las instituciones no funcionan demasiado bien, la Iglesia Católica es un sistema que funciona. Se trata de personas religiosas comprometidas que trabajan incluso en los lugares más remotos del país. La estructura de las diócesis tiene semejanzas con el Estado, con la estructura administrativa del Estado. Además, en este sentido, la Iglesia proporciona una cierta estabilidad. En los últimos 20 años, en Haití ha habido 20 ministros de educación y, sin embargo, ha habido un único director de la Dirección Católica a nivel estatal. Entonces, la Iglesia Católica en un país tan difícil representa una elección segura. Sin embargo, la comunidad internacional no se ha dado cuenta, porque estaba todo demasiado lejos de su modo habitual de pensar, su modo de considerar la educación. Cuando empezamos a hablar del hecho de que la Iglesia había ayudado a la reconstrucción del sistema educativo en Haití, la respuesta que muchas veces recibíamos era: si el Estado no puede asumir el coste de la educación pública, ¿cómo va a poder asumir el coste de la educación privada? Sin embargo, hemos visto cómo muchas veces la educación católica es un bien para la sociedad. Sin embargo, muchos de ellos parecían ignorar este aspecto. Así, hemos querido demostrar qué se podía obtener, qué se podía conseguir, de qué manera la Iglesia Católica podía ser un interlocutor importante en este debate. Un año después del terremoto, organizamos un censo de las 2.400 escuelas católicas que se encuentran en Haití. Hemos empleado elementos como iPad o GPS y hemos conseguido reunir todos los datos de todos los colegios católicos. Y hemos trabajado mano a mano con los líderes católicos para preparar una estrategia. Y en apenas 10 semanas hemos conseguido cubrir el 99% de las iglesias católicas. Esto es algo que el gobierno llevaba 5 años intentando hacer y todavía no había conseguido. La Iglesia consiguió hacerlo en tan solo 10 semanas. Y esto llamó la atención de muchas personas. Hemos empezado a dirigirnos a los partners del gobierno y todos estaban muy impresionados de los resultados obtenidos. Pero no acababa de cambiar su modo de ver las cosas. Y por tanto no empezaban a llegar tampoco ningún tipo de ayuda económica para la Iglesia. Sin embargo, algunas fundaciones privadas dieron un paso adelante. Y esto ha traído grandes éxitos. Hemos podido formar a más de 1.000 educadores, más de 1.000 profesores. Y hemos podido ayudar a las asociaciones de padres en más de 400 escuelas.
tras 2 años de colegio, la mayoría de niños todavía no son capaces de leer en Haití. Y hemos pensado que este era un problema muy urgente que debía afrontarse inmediatamente. Porque si un niño no sabe leer, no va a ser capaz de estudiar. Y entonces, hace 2 años, diseñamos un programa de alfabetización. Se hizo en 50 colegios privados, en el que los profesores habían sido particularmente instruidos y poseían unos materiales especiales. Diseñamos un método participativo para los chicos y hicimos un control muy severo para ver y verificar si nuestro programa realmente funcionaba. Lo que vimos es que en estos colegios los niños aprendían a una velocidad de 1 o 2 veces superior a la de los 2 otros colegios. Vimos cómo los colegios católicos estaban obteniendo unos resultados mucho más positivos que los otros colegios. Y entonces verificamos que conseguimos ayudar a estos colegios. Conseguimos todavía mejorar aún más los resultados de estos colegios católicos que seguían este método. Y este era uno de los objetivos principales del gobierno en Haití. Estos resultados son muy recientes. Y con estos resultados en la mano, fuimos a Washington para hablar con el Banco Mundial y que ellos hablasen con Haití y les dijimos: este sistema funciona. Quisiéramos que fuese empleado en todas las escuelas católicas, porque ninguna asociación había nunca conseguido tales resultados en un país como Haití. Y tras 6 años en los que habíamos picado a todas las puertas, finalmente se produjo un cambio en la respuesta dada por el gobierno. Finalmente el gobierno dijo sí. Incluso los que daban fondos públicos dijeron que sí. Finalmente se dieron cuenta del valor que puede ofrecer la Iglesia Católica. Ahora tenemos un problema diferente. Ahora todos quieren financiar a la Iglesia Católica al mismo tiempo, todos de golpe. Nosotros queremos garantizar que la Iglesia pueda seguir dando buenos resultados en términos de educación. Entonces, además de proporcionar una gran ventaja en la vida de estos chicos, un gran beneficio, este programa demuestra que ha habido un cambio, que ha existido un cambio en la política en Haití. Definen la función del Estado como una ligera lluvia que cae sobre un pasto verde, sobre un campo verde, y permite que todo crezca de la mejor forma y que todo mejore. En Florida y en Indiana tienen esta forma de enfocar el sistema educativo como esta lluvia que hace que florezca todo. Y Haití ha dado un paso importante en esta dirección, haciéndose ayudar y ayudando a la Iglesia. Yo estoy realmente contento de este progreso y los resultados que estamos obteniendo, pero estoy también preocupado por el resto del mundo. Porque la historia de la Iglesia Católica en Haití es la misma de la que podemos encontrar en muchos sitios, tanto en América, pero también en África. Hay 93.000 colegios de educación primaria sostenidos por la Iglesia y que tienen una influencia muy fuerte en algunos países. Pero la ideología es tan fuerte que a veces el Estado absorbe aquellas que eran escuelas religiosas católicas y de esta forma eliminan este, entre comillas, efecto mágico que trae la escuela religiosa. Y cierro con esta cita de Papa Francisco. Es una pequeña reflexión sobre por qué, a mi modo de ver,
las escuelas católicas ofrecen algo tan importante. El Papa se acercó a un colegio en el que estudian muchos niños hijos de inmigrantes. Y tras haber dicho que es difícil ser hijo de inmigrante en un país nuevo, añadió: qué bello sentir que nuestra escuela o el lugar en el que nos juntamos son una segunda casa. Esto no es importante solo para vosotros, sino también para vuestras familias. Porque entonces el colegio se convierte en una única gran familia. Una familia donde, junto a nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros profesores o nuestros amigos, aprendemos a ayudarnos los unos a los otros, a compartir nuestras cualidades, a dar lo mejor de nosotros, a trabajar como un equipo, porque esto es muy importante, y a seguir nuestros sueños. Ringrazio TJ D'Agostino. Quisiera agradecer a TJ D'Agostino por su experiencia, por habernos contado nuestra historia. Los hechos no deben ser comentados demasiado. Los hechos de los que nos ha hablado deshacen dos dogmas. El primer dogma es que la enseñanza pública debe tener miedo de la enseñanza privada. En cambio, no es así porque los dígitos totales de resultados a nivel educativo vemos que son mejores en ambos casos, y la escuela no estatal dicen que es una cosa para ricos, pero sabemos que no es verdad y nos lo acaban de demostrar. Un sistema como el sistema de la Iglesia Católica ha brindado resultados increíbles en las zonas más pobres del mundo. Por tanto, tenemos diferentes contenidos que nos invitan a la reflexión. Ahora la palabra a Alessandro Mele con su experiencia de cometa. Io cercherò di accelerare un pochino. Intentaré no explayarme demasiado debido a la hora. Educación libre, un bien público. Son dos palabras importantes, pero ahora quisiera contarles algo acerca de la experiencia de Cometa con algunos ejemplos. A partir de esta pregunta, ¿qué colegio para el 21º siglo? Porque vemos que algo está pasando y esto tiene que ver también con la enseñanza. Kant decía que la educación es el problema mayor y más grande que se nos plantea, porque el hombre no puede volverse verdadero hombre sino a través de la educación. En 1800. Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar al mundo. Gandhi decía que la educación deberá renovarse por amor de la creación de un mundo nuevo. Es importante subrayar este elemento, pero ya lo ha hecho Simoncini, por tanto es un hecho descontado. Y también el tema de la libertad de los padres, un elemento importante. Ya desde 1960 tenemos la Carta de los Derechos. Se habla de la libertad de los padres, respetando las cosas en que creen y proporcionando educación para sus hijos. Se trata de conceptos que ya conocemos muy bien. La ideología del universalismo es un elemento igual de importante. En Italia, 2.900.000 dispersos en los últimos 15 años. Que han sido recuperados por el sistema de los colegios profesionales regionales. En Italia estos existen. Es el único sistema presente en Italia financiado por el Estado y gratuito para los estudiantes. En Italia tenemos un caso excepcional por el que existe un sistema financiado por el Estado que recupera a nivel histórico una parte de estos chicos. No me gusta hablar de dígitos, pero es importante a veces hacerlo. Si cerráramos las escuelas paritarias en Italia, el Estado debería invertir 6.000 millones de euros al año. Este es el ahorro que vemos, 6.800 es el gasto per cápita, 490 euros es el aporte por cada estudiante que viene del Estado hasta a las paritarias, un ahorro de 6.300 euros y un ahorro total de 6.000 millones de euros al año.
Esto me parece un dígito evidente e igual de importante. Por ende, pongamos ahora de lado estas cuestiones que ya conocemos muy bien. Quisiera de momento acelerar, porque aunque sepamos los dígitos, no nos basta. El problema ideológico es un problema actual. Entonces digo, en el 21º siglo, ¿qué colegio necesitamos? ¿Cuál es la enseñanza que necesitamos? Pero, ¿qué le pedimos al colegio, a la enseñanza? A veces yo y mis amigos recolectamos historias. La educación y la obsolescencia técnica y tecnológica. ¿Qué les enseñamos a los chicos en Palo Alto hoy? En Palo Alto hay 70 coches sin conductor hoy. En 2 o 3 años nos dicen, ¿qué harán los taxistas con este nuevo sistema? Cambia el mercado laboral. Lo de los taxistas es solo un ejemplo, pero piensen en el impacto que tiene a nivel de la día a día, no solo a nivel laboral o del mercado. El Internet de las cosas cambia la industria, cambia entera y completamente el mercado laboral. La universidad dura 4 años y dicen que en 2 años la competencia y el conocimiento técnico son algo obsoletos. Por eso aprendemos cosas y cuando después nos graduamos son cosas ya viejas, obsoletas. Es un problema que debemos encarar y debemos entender cómo hacerlo. El robot antropomorfo sustituye los obreros. Está ya presente en numerosas empresas, sustituye entera y completamente el obrero y si no tenemos la clase obrera, entonces es un problema. Como ha dicho Bertinotti, ha cambiado el problema de la justicia social porque ya no tenemos la clase obrera. Así corremos el riesgo de ver desaparecer a los obreros. Es un cambio protagónico, copernicano. Seguimos adelante con el transigénico. Eliminamos el hambre porque la producción alimentaria es para todos. Y si no tenemos a los pobres, entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, los pobres siempre estarán presentes porque la pobreza no es solo un hecho material. Eso es cierto. Entonces, estamos enseñando, pero ¿qué enseñamos? ¿Y esto qué conlleva para la enseñanza? ¿Qué enseñar y cómo enseñar a los chicos que se jubilarán después de 2065? ¿Qué trabajo harán en sus vidas? Pues no sé. En 2013, las 10 ofertas de trabajo más buscadas no existían en 2004. Estamos preparando a estudiantes para trabajar en puestos de trabajo que no existen, que usarán tecnologías que todavía no han sido inventadas para resolver problemas que todavía no se han planteado. El Papa decía, ¿cómo podemos enseñar en el colegio a aprender a aprender? Porque el problema del colegio no es la información, sino que es la adquisición de un método de conocimiento. Seguramente es un tema muy importante. Yo solo tengo 20 minutos para hablar, por tanto, no me explayo como ya les he dicho. Las tecnologías y el colegio es un elemento muy importante. TJ me ha enseñado esto. Fuimos con nuestros profesores a estudiar a los Estados Unidos y él nos guió con mucha paciencia. Nos explicaron que después de la guerra tenemos también el desarrollo tecnológico, no solo el de los armamentos. Se están invirtiendo muchísimos dólares en el tema de las academias, el tema de los colegios, de la enseñanza secundaria. Hay numerosos programas de ciencias integradas que parten de la realidad. Se cambia a nivel metodológico y vemos un cambio del enfoque porque ellos parten de la realidad, nosotros a veces no. La Unión Europea dice que faltan 900.000 personas. Vemos una falta de competencias porque nosotros no tenemos competencias en términos de tecnología de la información. 2/3 partes de las personas no pertenecen al mercado de la alta tecnología, sino pertenecen al mercado de otras competencias. Gandhi decía que no existe
un colegio igual que una casa decente y ningún profesor igual que un padre virtuoso. matrimoni, 500. Cada 1000 matrimonios, 500 se acaban. Si el fenómeno familia se viene abajo, si el conocimiento afectivo se viene abajo, ¿cómo podremos ayudar a los chicos a aprender? Porque si vemos que existe un bloqueo en el cariño, en la familia, vemos que existe también a nivel educativo. Entonces quizás algo tiene que cambiar. Allora, oggi vorrei, in questi pochi minuti rimanenti, raccontare Quisiera hablarles de algunos ejemplos de nuestra experiencia, todo lo que Ben nace para responder a una necesidad, María Grazia y otros que emprendieron esta historia de Cometa. Se trata de personas que al principio no tenían un proyecto, pero de un encuentro nace otro de forma imprevisible y de esta forma se genera un grupo pequeño que hoy representa un ejemplo de educación libre. A partir de la acogida se adopta 1, 2, 100 niños, después 100 niños y más. Hoy tenemos a 400 niños, les enseñamos un trabajo para que estas personas, estos niños tengan un futuro. Lo primero que quería contarles acerca de esta experiencia, la cometa, que nace de la acogida, es esta. El origen ha dado una forma a la enseñanza y al colegio muy importante porque el mismo colegio es una gran familia sin ambigüedades, es un lugar caracterizado por relaciones verdaderas y tiene una capacidad de acoger lo que existe tal y como es y esto ha generado un laboratorio de innovación. Lo primero que les quería contar acerca de este laboratorio es aquello de lo que Erasmo habla. Vemos aquí lo que ha puesto a la entrada este gorila, este mono, y pone, descubramos la excelencia que tenemos dentro de nosotros. Esto es lo que él ha creado. Se trata de una idea de educación caracterizada por la libertad. En cada instante debemos decidir, cada uno de nosotros debe hacerlo, si quiere ser sí mismo. Debemos elegir si ser nosotros mismos o ceder al instinto, como dice él. Esta idea es una idea según la que todos tenemos excelencias, tenemos todos potenciales porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como decía Kant al principio de la presentación, ayer Doninelli ha hablado de ello, tenemos un programa que se llama Tutto per me, todo es para mí, de forma que los chicos sepan que hemos sido creados para la belleza. Los chicos junto con los profesores deben resolver las cosas, los problemas, hacer un poco de limpiezas, de forma que puedan saber que viven mejor en un lugar limpio y ordenado, ya que la belleza educa. Este es el meollo, es la idea básica de nuestra propuesta educativa. Después retomo este elemento en dos pasajes. Ante todo, ¿cómo podemos despertar, entre comillas, los deseos de estos chicos que no tenían ganas de construir nada? Erasmo es muy especial, tiene muchas competencias y ha creado este lugar maravilloso. Hemos visto que esta belleza, que nació a partir de una historia, tiene una fuerza educativa extraordinaria, porque es como si los chicos dijeran, pero yo, ¿por qué tendría que vivir? Y a través de la belleza es como si estos descubriesen las ganas de ser, de convertirse en sí mismos, de hacer el sacrificio del camino, de caminar, de vivir. Entonces, estos chicos que no querían ir al colegio, los hemos mandado a trabajar en las empresas. Y decimos, pero ¿por qué estos chicos son irreconocibles en las empresas? Los empresarios decían, ¡ay, muchas gracias! Giovanni es un chico estupendo, maravilloso. Y yo digo, pero perdone, ¿es el mismo Giovanni que yo conozco? Porque en las empresas estos chicos cambiaban entera y completamente. Entonces descubrimos el valor educativo del trabajo. Y Erasmo dijo, ¿pero por qué en el colegio no tienes éxito y en la empresa llegan a la hora que tienen que llegar, trabajan muy bien?
¿Por qué se portan tan bien en la empresa? Y dicen, pero es que allá las cosas son cosas reales, aquí no. Entonces empezamos a trabajar juntos y construimos un colegio en el que los chicos trabajan de verdad. Un colegio, empresa, donde los trabajos tienen una idea y después producen también. Tenemos una empresa textil, un taller de gusto, uno de la naturaleza, otro de la madera y hay productos verdaderos, clientes y resultados muy interesantes en el colegio. Esta es una idea, colegio, empresa, que está teniendo éxito, está viendo ya sus frutos. Es un colegio en el que no hay clases sino laboratorios, oficinas de profesores, los chicos que cambian cuando acaban un trabajo, cambian trabajo y esta didáctica se ha pensado a partir del proceso de producción. Los chicos tenían que realizar una silla, una mesa, una camiseta, lo que sea, estos productos y en un momento del año se idea, se hace el proyecto, después se realiza, se evalúa, por tanto el plan formativo se ha convertido en una cadena de producción. Por tanto, hemos tenido un vuelco total de la idea inicial. Se parte de la realidad para llegar al conocimiento, según un enfoque holístico de 360 grados. Yendo a América, pensamos que podíamos también crear una escuela de enseñanza secundaria artesanal, pero ya hablaremos de ello más tarde. ¿Cómo podemos ayudar a los chicos a convertirse en protagonistas? Cada chico tiene su proyecto, un proyecto formativo, de trabajo, cada uno tiene sus tiempos de desarrollo. Estas son las sillas que han creado, han sido vendidas también en París, estas sillas. Un chico que no quería hablar de enseñanza viene involucrado en este proyecto y vemos que de esta forma le cambia entera y completamente su visión de vida, su perspectiva. Hemos vuelto a revisar la didáctica para crear este tipo de productos. Por eso la didáctica es una actividad y esta idea es una idea de estilo americano, digamos. Ellos tienen mucho éxito en ello, digamos. En estas actividades el conocimiento se convierte en instrumento. Otro elemento que nos ha tocado mucho es que los chicos ya no querían cursar el colegio y en cambio aquí vemos Paolo Binda que sigue un programa llamado Liceo del Lavoro, Escuela del Trabajo, y con los artesanos, un chico a la vez, en los talleres, se une a un hombre apasionado, al artesano en este caso, porque el artesano es alguien que vive la pasión de forma extraordinaria, y dice, el chico dice, pero yo es que no tengo... Ah, no, los artesanos dicen, pero es que yo no tengo competencias en la enseñanza. Dice, no, no, pero nosotros necesitamos a tu pasión, que le enseñes cuál es tu pasión. Y estos chicos se unen a estos artesanos y hemos visto que en 5 años 500 chicos de la calle han seguido a estos artesanos que les han ayudado. Pero nosotros no hemos hecho nada, claro, los seguimos, los ayudamos, pero son los artesanos los que los ayudan. Y otro elemento interesante es que los artesanos, además de ser protagonistas de un hecho educativo extraordinario, es que estos han encontrado herederos. Porque los hijos de estos artesanos a veces dicen que tienen que irse y no pueden quedarse a trabajar en los talleres, entonces no está todo perdido porque hay gente que ayuda y que trabaja junto con los artesanos. Este es un problema presente en Italia. A propósito de bien común en las empresas, es importante esta pregunta. ¿Qué perspectiva hay que dar a los chicos? Junto con las empresas turísticas del lago, hemos colaborado y hemos fundado una academia. En Italia es ITS. Y para mí este es un elemento muy innovador en el que deberemos invertir mucho para que pueda crecer y desarrollarse. Es un sistema innovador porque se trata de una universidad con las empresas en su interior. En el sistema ideológico presente parece ser algo difícil de entender, pero en realidad vemos que las empresas entran en las clases.
los chicos se comprometen y mucho, adquieren competencias académicas y aprenden a través de la experiencia, con resultados a nivel laboral muy elevados, entre 90 y 100%. Más del 40% de los jóvenes no tiene un trabajo en Italia. Eso lo sabemos. En cambio, aquí tenemos una ocasión para ellos. Y algo que yo he aprendido después de que he empezado esta aventura extraordinaria de Cometa es que educar ante todo es un problema de posición. Como decíamos a propósito de la mano y del gorila, del mono, es esto. Y lo hablo siempre con mis amigos. Como decía Pasolini, el problema de la educación no es lo que tú haces o lo que tú dices, sino lo que tú eres. La enseñanza del 21º siglo es el sistema burocrático que tiene muchas preguntas. ¿Cómo podemos ayudar a los profesores a que transmitan su ser, su persona? Adquirir una identidad educativa. Los chicos iban a las empresas y el problema era cómo podían ser los profesores protagonistas, cómo permitir a los profesores que partiesen de la experiencia y llegar al conocimiento. Entonces cerramos el colegio con los profesores por 9 semanas, 9 horas al día. Los encerramos ahí, entre comillas, hicimos un programa de formación, como haríamos en una empresa verdadera, normal. Se trabaja por la mañana y por la tarde. En el colegio no, pero en nuestro colegio sí. Entonces aquellos que tenían más experiencia decían, ay, pero es que esto me comprometería demasiado, hay que reinventar un sistema, ir a clase de nuevo, no sé si puedo con ello. Entonces algunos profesores se fueron, los perdimos, no estaban interesados en este tipo de propuesta. Entonces adquirimos en cambio una serie de jóvenes, por tanto perdimos la experiencia, que es algo no poco importante. Tuvimos un poco de trabas, de problemillos, pero con estos jóvenes tuvimos una oportunidad extraordinaria porque estos volvieron a cursar. Este curso estaba caracterizado por chicos que tenían que crear proyectos, realizar, producir productos de madera o de lo que sea. Y esto nos proporciona una oportunidad extraordinaria. Hicimos un contrato a estos chicos, un contrato de formación para convertirse en profesores. Y después los chicos, mientras que trabajaban, también podían enseñar, reflexionar sobre su experiencia y hacer una tesis de doctorado con respecto al método de aprendizaje experiencial, basado en la experiencia. Después también fuimos a América, se crearon muchísimas oportunidades. Y una de las cosas más bonitas que están haciendo es esta. Sabemos que el nuestro es una especie de taller. Pero existe también toda una red de colaboraciones, porque es una red siempre abierta y que se desarrolla. Decía, una de las cosas más bonitas que ha nacido es que algunos chicos, después del doctorado, han empezado a publicar diferentes investigaciones, diferentes estudios. La exigencia era cómo dar una continuidad a la formación profesional y darle un valor científico. Era difícil tener un profesor universitario que estuviese con nosotros porque tenía que hacer otro trabajo. Entonces debíamos hacer una profundización científica. Creamos este grupo de investigación que trabaja en una página web abierto en agosto, muy recientemente, y habla de nuestra historia, de lo que hacemos. Estamos invirtiendo en la didáctica digital también, AutoCAD. Y también las universidades estadounidenses están trabajando también en el código, en el pensamiento de ordenadores, entre otras cosas. En América, en los Estados Unidos, uno de nuestros profesores que iba a la Northwestern University tenía como objetivo desarrollar un tipo de tecnología cada colegio libre, para mí, podría acceder a posibilidades de inversión, entre otras cosas. Es un poco más difícil hacerlo con los colegios públicos.
hemos descubierto los 4 elementos principales de la artesanía. Estando con los chicos, trabajando juntos, compartiendo experiencias, vemos la comercialización, la producción, la formación y la cultura. Tenemos la idea de crear belleza. Italia es el país más maravilloso del mundo, lo dice DJ también. ¿Es verdad? Él siempre vuelve aquí porque además de la cocina tenemos los coches, los vestidos, las plazas mayores del mundo. Nuestra cultura se ha convertido en la cultura del saber hacer, crear belleza, responder a la necesidad de los demás, porque los demás son un bien. Y mi preocupación es satisfacer a los demás. Esto ha creado las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo económico, nuestra historia italiana, pero estamos perdiendo todo ello porque existe la uniformidad, la globalización, etcétera, la estatalización. Ci ha provocato da questo punto di vista. Faccio proprio un minuto di parentesi filosofica. Un minuto de paréntesis filosófico. Yendo por América, hemos entendido esto. Y tuvimos un debate muy interesante junto con el profesor Israel con respecto a este tema. Él decía que hoy pensamos que podemos explicar todo con los números, a través de los números, pero en las ciencias sociales, donde tenemos el factor de la libertad humana, no podemos medir las cosas con los dígitos, no podemos medir nada o todo con los números. Ya no tenemos a los profesores, dicen, y pensamos, pero ahora ¿cómo hacemos sin profesores? Ellos creen que pueden explicar todo con los números, porque han reducido la metafísica de Cartesio. Pero ¿cómo podemos recuperarla? ¿Cómo podemos tener a profesores que vuelvan a aprender todo ello? Yo le hice esta pregunta, insistí mucho, y al final dijo, profesor, nosotros hemos hecho esto, hemos llevado el trabajo al colegio, porque mis chicos tienen un problema, han reducido la metafísica de Cartesio, pero también es verdad que a partir de Cartesio se ha creado un problema por el que la realidad no es lo que es, sino que es lo que yo pienso. Es el pensamiento que genera la realidad ahora. Y este es un problema porque hemos llegado a el albedrío que manda en todo. Y nosotros en cambio hemos llevado el trabajo al colegio. Porque si un chico hace un café frío, aunque el cliente piense que es caliente, no se lo paga. Entonces, el colegio ha hecho algo maravilloso. Ha llevado la relación con la realidad en el colegio. Y aquí en el meeting hablamos mucho de ello. Hablamos acerca del purismo de la academia y la artesanía que dice lo contrario. ¿Y nosotros qué hemos aprendido con nuestra experiencia hablando con Israel? Él me ha dicho, usted es un aristotélico, profesor. Y yo le digo, no, pues no creo, pero si él lo dice, vale, quizás será. Nosotros hemos entendido que existe un nuevo camino que todos nosotros debemos recorrer y muy deprisa porque han visto lo que está ocurriendo. Revisar el colegio es importante. No debe ser un idealismo, una escuela que transmita informaciones. Debe ser una escuela pragmática que te enseña lo que debes hacer y te explica también el por qué. Los Estados Unidos a veces corren el riesgo de no ser así. Necesitamos un colegio realista, en condiciones de empezar por la realidad y ayudar a los chicos a conquistarse el conocimiento como experiencia, no como algo a priori. No debo explicar muchas cosas porque esto ya lo sabemos. La historia nos ha enseñado a aprender a través de la experiencia. Último elemento es este. El 5 de septiembre nació la primera escuela artesanal. Algo muy interesante en Italia, los chicos podrán tener un contrato laboral y estudiar al mismo tiempo. El trabajo se convierte, a través de este aprendizaje,
El estudio se convierte en un trabajo. Los chicos harán un trabajo artesanal y a través de este trabajo artesanal los profesores deberán revisar la didáctica empezando por lo que el chico hace y dándole el conocimiento como respuesta, pero a partir de lo que los chicos hacen, porque uno conoce si tiene un problema, si tiene una pregunta y después la respuesta es la propuesta, la respuesta para que el estudiante pueda ser protagonista de la existencia. Esta es una pequeña tentativa y es una provocación cultural. Es una pequeña clase que nace, es muy pequeña, pero seguramente es muy interesante. ¿Y para qué os digo todas estas cosas? Porque a partir de una necesidad hemos satisfecho las necesidades de nuestros chicos. Último, también ha nacido un laboratorio de innovación social. Tenemos numerosos proyectos, numerosas experiencias y experimentos. Todo ello nos permite decir que si ejemplos como este y como otros representan un bien público, aquellos que trabajan en lo político pueden decir que la educación libre es un bien para mí. Gracias. Esposizione di... Diría que después de esta propuesta de Alessandro se entiende bien cómo antes era un profesional capaz de sintetizar durante 25 minutos el mensaje que quiere dar y se entiende también por qué ha cambiado trabajo tras la belleza de lo que ha encontrado. Y esto me permite introducir a Marco. Porque el desafío es precisamente este, viniendo también como profesor universitario, de repente se encuentra dirigiendo una de estas instituciones públicas no del Estado. Por tanto, le pido que nos aporte algo de su experiencia. Como ha dicho Andrea, yo como trabajo, como profesión, soy investigador, trabajo en el campo de la investigación científica y vivo la educación de forma directa, sobre todo a un nivel académico universitario. Por medio de esta experiencia fascinante de los últimos años con el Sacro Cuore, el Sagrado Corazón, me ha acercado al mundo del colegio. Pero pensando a hoy me venía a la mente aquello que me sucede todos los años cuando comienzo el curso de Física 1, que es una de las 2 asignaturas que yo imparto en la universidad, donde me encuentro cara a cara con los chicos que salen del bachillerato y entran en la universidad. Esta es la primera asignatura de física que se encuentran en la universidad y por tanto están expectantes, están llenos de deseo, de ganas de empezar. Y entonces lo que yo les digo es esto: en este semestre pasará algo extraordinario. Y si pensamos en esto, es realmente casi un milagro. Porque en apenas 40 horas distribuidas a lo largo del semestre, nosotros vamos a recorrer 4 siglos de estudios de algunos de los más grandes genios del mundo de la física. De Galileo a Newton. Pero no solo podremos llegar a comprender lo que ellos han descubierto, sino que todavía profundizaremos más en aquello que ellos descubrieron. Porque hoy en día todo está más desarrollado que en sus días. Y esto me aporta un poco el conocimiento de qué es el colegio. El colegio es este lugar en el que la humanidad, de 1000 formas diferentes, durante milenios no ha habido una civilización que no haya tenido una forma de educación, de colegio. Y este deseo
de poder entregar a las nuevas generaciones lo mejor de lo que han encontrado en el pasado, de lo mejor que han producido, de lo mejor que se ha creado en toda la historia de la humanidad. Y esto es fascinante. Es la formación a las futuras generaciones a esta consigna del conocimiento. Es la formación de la humanidad para quien viene después de nosotros, para construir, continuar el camino de lo que es la sociedad humana. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo del colegio católico? ¿Cuál es la finalidad? Yo diría exactamente el mismo. La finalidad de un colegio católico es el ser colegio, es decir, el poder generar personalidades, chicos, muchachos que se van a convertir en hombres que estén en grado de heredar lo mejor que la humanidad ha sabido descubrir. Por tanto, formar a la razón la libertad de personas de forma completa, crear una estatura humana que sea capaz de estar a la altura de los desafíos, que sobre todo hoy más que nunca son desconocidos, pero sobre todo los desafíos que el mundo y la realidad van a traer. ¿Y cuál es la apuesta para un colegio católico? Para un colegio que nace de una experiencia cristiana. La apuesta es que la existencia cristiana, como hipótesis de mirada sobre la realidad y sobre el hombre, es que una fe vivida de forma auténtica permite cumplir este paso de modo más convincente, más verdadero, más lleno, que permita crecer, que permita extraer, que permita educar a la persona en su libertad, en su razón, sea esta quien sea. Es decir, que haya un contributo, una contribución real en este camino educativo con respecto a otros caminos educativos. Que haya una propuesta competitiva, si queremos usar una palabra un poco polémica. Hemos estado escuchando ahora hablar sobre la competitividad, sobre aquello que el mundo es capaz de ofrecer. Nosotros estamos dentro del mundo. No es un a priori, sino que es un deseo de contribuir al bien del mundo. Si esta formación de la razón del chico, del sentido crítico de la personalidad sucede, de hecho sucede, estará preparada para, en el caso de encontrar algo grande, en el caso de encontrar algo excepcional a lo largo de su vida, podrá reconocerlo, podrá adherirse, pero como una persona consciente, no solo como un soldado o como alguien que está programado, sino como un hombre libre. La finalidad de una escuela que nace de una experiencia particular no puede ser la de indoctrinar de forma ideológica, ya sea del punto de vista religioso o laico. Los estudiantes, no puede ser indoctrinar a los estudiantes según una idea preconcebida. Don Giussani es conocido como el que fundó la escuela de la cual yo soy presidente, que es el Sagrado Corazón de Milán. Don Giussani, el primer día que entró en el Berchet, en el Instituto Berchet, como profesor de religión en Milán, bueno, no sé exactamente si era el primer día, deberíamos leer el libro de Saborana, a ver qué dice. Pero Don Giussani dijo, no he venido aquí para convenceros de mis ideas. He venido aquí a daros un método para que verifiquéis todo aquello que yo os diré y todo aquello que escucharéis de los demás. Y para mí esta es la finalidad de un colegio que quiera realmente ser ambicioso. Hace poco, don Julián Carrón dijo, la educación no es una operación que tiene la finalidad de convencer al otro de aquello en lo que yo creo, sino que es la libertad de una persona que se relaciona con la libertad del otro.
porque el corazón del hombre es sed de verdad. La alternativa a esta aproximación es un camino moralista, confesional, ideológico, y que a veces va de la mano de la escuela católica, por lo menos en Italia. Hay una frase que me leo muchas veces. Una vez establecida la premisa, el punto de partida, el pensamiento ideológico rechaza los elementos de la vida, las enseñanzas de la vida. Es una frase de Hannah Arendt. Y nosotros también en nuestras escuelas debemos mirar a esto como exactamente el contrario de la virtud de la que estamos viviendo. ¿Cuál es el punto delicado hoy? Y ha salido ya durante esta tarde. Pero el punto más delicado de todos no es el de optimizar la calidad o cantidad de información que pasamos a la siguiente generación. Sino el de despertar un verdadero interés por la realidad, por toda la realidad entera. Porque sólo así la herencia, lo que viene del presente y del pasado, está vivo. Hay que reconquistar el pasado. Estamos siempre listos para la aceleración de la que Alessandro hablaba. Pero lo que es más decisivo es la posición que nosotros tenemos respecto a la realidad. Esto es más decisivo, no tanto la suma de todo aquello que sabemos y comprendemos. Y don Giussani, cuando hablaba de este juicio fundamental, decía, lo que hace falta es un método. ¿Pero qué es este método? Continuaba diciendo Giussani, es comparar todo con las exigencias del propio corazón. Yo llevo oyendo esto, escuchando esto, a por lo menos 40 o 50 años. Comparar todo con las exigencias del propio corazón. Este es el principio de la posibilidad de aprender a aprender. De aprender a aprender quiere decir tener un corazón vivo, con el cual estamos listos a medirnos con todo lo que venga. El desafío de la tecnología, del que han hecho unos comentarios muy interesantes y en lo que estamos profundizando en este espacio, en el área What del meeting, cada día nos divertimos porque nosotros no tenemos respuestas, no estamos aquí para dar respuestas, sino que tenemos un método. Tenemos la posibilidad de mirar un problema de forma más amplia. Y este es nuestro tesoro. Esta amplitud, este más amplio, tiene que ver con la disponibilidad a comparar realmente nuestra exigencia con aquello que tenemos delante. La tecnología, ¿a qué exigencia corresponde realmente? ¿A qué tipo de bien busca exactamente? Son siempre pasos muy limitados, mientras la pregunta del hombre es inconmensurable. La eficacia de una hipótesis educativa tiene que ser también verificada. Como decía antes, esto no es un a priori. Nosotros en el Sacro Cuore quisiéramos que un estudiante que viene a nuestra institución salga con un uso de su capacidad intelectual, afectiva, que tenga una abertura delante de la realidad, que tenga un interés por lo otro, que le permita abrirse de par en par al mundo. Pero ¿esto sucede o no sucede? No es que por el hecho de que yo lo diga esto ya sucede, no. Yo busco una posición distinta. Tenemos que someter la razón a la experiencia. Yo quisiera que un profesor que enseñe en el Sacro Cuore pudiese hacer despertar interés por toda la realidad.
partiendo desde su pequeño ámbito de su asignatura, permaneciendo abierto, interesado a lo que él enseña, a la asignatura que él imparte. Pero esto sucede entre mis profesores o no. Tenemos que mirar esto continuamente, tener el gusto de mirar esto. Porque solo así puede ser un camino. Si no, es un discurso sobre el camino, que es muy poco interesante. De hecho, al final contribuye a la decadencia en lugar de volver a nacer. Y solo esta apertura, que es aquello de lo que los chicos tienen mayor necesidad, el Papa Francisco, entre las muchas perlas que ha dicho sobre el tema de la educación, hay una que me ha impresionado mucho cuando dice: los chicos tienen un olfato por los profesores y se sienten atraídos por los profesores que tienen un pensamiento incompleto, que buscan algo más. Y entonces contagian esta posición a los estudiantes. Si un estudiante no está en este camino, si un profesor no está en este camino, no puede hacer caminar a nadie. Y aquí es aquí, bajo mi punto de vista, donde se comprende el punto de vista desde el que podemos mirar el tema, es decir, el valor público de un colegio no dependiente del Estado, que tiene una identidad precisa, que en nuestro caso no es solo una identidad católica, sino que nace de una historia, de un carisma, nace de una persona, que es Don Giussani. Nosotros somos un colegio que Don Giussani ha querido. Y esto no es algo que tenemos que decir en voz baja, sino es algo de lo que estamos orgullosos. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos encima. Y es aquello de lo que nosotros continuamente queremos aprender. Es aquello que nos identifica. Un punto, una fisonomía precisa. Y es un recorrido, pero para todos. De hecho, esto forma parte del camino de verificación. Y este tipo de experiencia, que nace precisamente de una hipótesis educativa definida, que puede ser un colegio católico, puede ser un colegio que nace precisamente de un carisma, tiene ventajas, lleva dentro de sí una serie de ventajas en su posición. Tiene unas posibilidades que yo veo muy positivas en la experiencia que estoy haciendo. Hay una finalidad educativa compartida explícitamente entre las personas que participan. Hay un camino que es el de los profesores, el de los directores, el de los miembros de la administración, y existe entonces una unidad que raramente se puede encontrar en un colegio del Estado. Y yo lo digo porque estoy viviendo esta experiencia. Llevo 4 años en el Sacro Cuore y me he enternecido, por así decirlo, del nivel de relación y de amistades que esta aventura hace que sean posibles. Entre distintos profesores, entre miembros del Consejo de Administración, porque nunca se da de la misma forma con todos, pero el nivel de compartir un ideal, de una mirada sobre la realidad que se genera cuando existe esta conmoción, esto es algo de otro mundo. Yo me doy cuenta de que soy un privilegiado. Es bueno que exista algo bueno, no puede no ser un bien. Y esto se traduce también en algunos aspectos concretos. Por ejemplo, existe una unidad entre aquello que es el nivel administrativo, Consejo de Administración, y el nivel educativo en sentido estricto, por tanto, la didáctica. Esta unidad conlleva a unas condiciones que optimizan la posibilidad de mover ideas, porque sin esta unidad es muy difícil mover esto, porque es siempre como una lucha. Aquí cada uno distingue bien sus responsabilidades. Yo no soy solo un profesor, sino que tengo una relación con distintos miembros del Sacro Cuore
en el que, dándonos cuenta de nuestros límites y de nuestros recursos y de la finalidad que todos nosotros compartimos, puede hacer que florezcan nuevas ideas. Por ejemplo, este año ha venido la idea de intentar dar protagonismo a los formadores, a los profesores. Es decir, que nuevas ideas puedan mejorar la didáctica, no hacer una nueva escuela, sino mejorar la que ya existe. Y entre otras cosas, lo decían muy bien TJ, este tipo de situación optimiza realmente el uso de los recursos. Alguien que realmente se mueve así cuesta menos en términos absolutos que a un colegio del Estado. Porque es un poco aquí como en el meeting. Todas las personas que acuden aquí al meeting quedan impresionadas por la organización. Pero todos sabemos que la organización es muy ligera. Lo que crea la diferencia es que la gente está comprometida con un objetivo, con una finalidad. Esto genera la optimización. La otra cosa que considero importante es que un colegio así se convierte en un centro de relaciones que es como una espiral que involucra a las familias de estas personas de una forma mucho más continua que otras situaciones. Por tanto, de forma indirecta, se convierte en un factor educativo todavía más amplio que el fenómeno en sí mismo. Por no hablar del mundo del trabajo, de las familias que dan su disponibilidad. Hay oportunidades ahora que nos proporciona la ley que son interesantes. Esta oportunidad de alternar el trabajo y el estudio es una oportunidad. Y nosotros lo consideramos muy contentos y además esto genera relaciones entre distintos centros educativos. Pensar en dos colegios muy distintos, unidos de una forma absolutamente real por una común pasión educativa, por una historia común. Para finalizar, en este sentido, creo que hemos superado, de hecho creo que debemos superar una visión de la relación entre colegio del Estado y colegio no dependiente del Estado que nos ha caracterizado durante mucho tiempo. Yo creo que aquí hace falta recoger el guante y asumir que se ha acabado el tiempo de oponerse los unos a los otros. Se ha acabado el tiempo de esta aparente contraposición. Está superado el tiempo de jugar a la defensiva. Y se trata de aprovechar las oportunidades que en un sistema mixto, como ha demostrado uno de los estudios que se nos ha presentado antes a nivel estadounidense, pero seguramente también aplicable a Italia, vemos como un sistema mixto parece que es el que proporciona mejores oportunidades. Y esto tiene sentido. Desde el punto de vista intuitivo tiene sentido, tiene mucho sentido. Un colegio libre, en un colegio libre es mucho más fácil sentir las cosas, experimentar, porque todo es a una magnitud más, a una escala más pequeña. Pero esto no es en oposición a los demás, es para contribuir al bien de todos los demás, en Italia y en el mundo, porque es esta la finalidad. La finalidad es lo que he dicho al principio, no es defender el colegio católico, es testimoniar de cómo la fe, es testimoniar cómo la fe se convierte en inteligencia de la realidad, contribuyendo a lo más precioso que el hombre es capaz de hacer, comunicarse a sí mismo. Por eso somos compañeros de todos aquellos que tengan una seria pasión educativa. Queremos aprender de todos. Si alguien tenía este don de aprender de quien fuese, era don Giussane. Y lo vemos reflejado también en don Carrón. Precisamente con Julián Carrón quiero concluir. Hay una entrevista bellísima que ha aparecido en el Corriere del día de hoy, el periódico, y sugiero que si tenéis oportunidad la leáis.
en el que Carrón cierra esta entrevista, concluye la entrevista cuando el entrevistador le dice: pero ¿usted cómo ve el futuro del movimiento? ¿Cómo ve el futuro del movimiento en 10 años? Y él le responde: todavía sabrá ser un instrumento para contribuir al bien de todos. La existencia del movimiento es un medio, no un fin, no una finalidad. Si la existencia del movimiento es un medio y no un fin, entonces también el Sacro Cuore es un medio y no un fin. Todo colegio católico, en esta visión, es un medio y no una finalidad. Y la finalidad es contribuir al bien de todos. Gracias. Il tempo è fuggito. El tiempo ha pasado muy deprisa ya que las cuestiones eran muy interesantes. No quiero añadir nada a la conclusión que acabamos de escuchar. Gracias a Marco Bersanelli. Este encuentro ha sido importantísimo para derrotar un mito, una idea, porque el problema no es si el colegio es estatal o no, si el profesor es un asalariado público o privado. El problema no es quién gestiona, sino qué significa educar hoy día. El reto es quién educa y acerca de qué educa, qué es lo que permite a un estudiante tener interés por el estudio. Aquí ninguna estructura puede marcar la diferencia. Lo que marca la diferencia es la experiencia, la realidad. Y esto es lo que le pedimos al Estado. No le pedimos un privilegio o una posición o una ayuda reservada o especial. Lo que les pido es abrir los ojos ante la realidad, favorecer lo que educa de verdad. Y esto es lo único que pido, ningún privilegio más. Gracias a todos y buen meeting.